Buenos días. En otro proyecto de la materia de Sociedad y Cultura, hablaremos sobre los modos de producción según Marx. Los integrantes del grupo son Yasmín Rugel, Nayeli Mera, Samantha Murillo, Ariana León y Melanie Osorio. Bueno, para entrar un poco en contexto sobre los modos de producción de Marx, tenemos que saber quién fue Karl Marx. Karl Marx fue el precursor de estos modos de producción. Él nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Prusia, actualmente Alemania. Falleció el 14 de marzo de 1883 en Reino Unido, Londres. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista de origen judío. Abarcó en su vasta influencia en diferentes obras de estos campos del pensamiento, de la filosofía, de la historia, las ciencias políticas, la sociología, la economía. No limitó su trabajo en la investigación, pues también incursionó en el periodismo y en la política. Karl Marx era también conocido como el padre del socialismo. Fue Karl Marx con su compañero Friedrich Engels los precursores de este concepto del modo de producción. Nace este concepto en 1845, aunque se publicó en 1932, exponiendo que los modos de producción era la forma en la que se organiza la actividad económica de un territorio determinado. O sea, quiere decir que era la forma en la que se organiza una economía para producir bienes y servicios, así como para organizar su distribución. Pero existen diferentes tipos de modo de producción, yendo desde la más antigua hasta la más reciente, en orden cronológico, teniendo como la más antigua las comunidades primitivas o el modo de producción primitiva. Era donde no existían clases sociales y era comunitario, era propiedad del pueblo. Las otras escalas eran propiedad privada, que era el esclavismo, donde el amo explota al esclavo. El feudalismo, donde el señor feudal ordena al campesino, ¿cierto? Y el capitalismo, donde había una relación en burguesía y proletariado. Por último, teniendo a el último modo de producción, socialismo, donde se divide el Estado en gobernantes y pueblos gobernados. Este ya era propiedad del Estado. Yo hablaré sobre el último modo de producción, el socialismo. Este era un modo de producción que hace referencia a un sistema de producción en la que, el medio de producción se basa en la propiedad social y no privada, como ya explicamos anteriormente. Este modo de producción, según Marx, los medios de producción de una sociedad capitalista, que es otro modo de producción que vimos anteriormente, estaba en manos de clase dominante, que explotaba al proletariado. Es así que el modo de producción socialista trata de abolir a este modo de producción capitalista, dotando a los trabajadores de los medios de producción para generar una sociedad más justa y enfocada al beneficio social y colectivo. Según postula Karl Marx y su compañero Friedrich Engels, el socialismo sería una etapa posterior, como ya indicamos, del capitalismo, del modo capitalista, que sobrevendría cuando la humanidad ingresara a una etapa postmercantil. Sin embargo, ninguno de estos dos teóricos de la materia dejaron mucho escrito sobre cómo podía organizarse el socialismo. Por eso este modelo se ha intentado en la vida real en base a interpretaciones que han hecho expertos, economistas neoclásicos y marxistas. Este modo de producción socialista se ha intentado en numerosas ocasiones a lo largo del siglo XX y XXI, pero al no tener claramente cuál es su funcionalidad plena del socialismo, en muchos casos este concepto, el socialismo, se ha convertido en un capitalismo popular. Tenemos como ejemplo algunos países que han llevado este concepto, el socialismo, al extremo.
siendo una dictadura genocida, como la Unión Soviética, bajo el mando de Stanley. En Camboya también bajo el gobierno de los Gémeres Rojos, y China bajo el gobierno de Mao Zedong. Todos estos han llevado esta terminología, este concepto al extremismo, ya que no se ha tenido claramente cuál es la funcionalidad de este concepto del socialismo. Tenemos que las características del socialismo es que se basa en la propiedad colectiva de los medios de producción y distribución. Busca eliminar las diferencias de clases sociales al repartir la riqueza de forma igualitaria entre los trabajadores. El socialismo busca la centralización de poderes e interviene en los aspectos económicos y sociales al encargarse de la distribución de bienes, con el fin de garantizar la equidad social. También el socialismo nace como una respuesta en contra del capitalismo, como indiqué anteriormente, vino como a abolir, a sobrevenir sobre este modo de producción capitalista, con el fin de eliminar también la desigualdad social que está generada. También abre paso al monopolio del Estado al ser el único ente que posee, controla y distribuye los bienes y servicios. Bueno, hasta aquí mi intervención sobre los modos de producción y explicando un poco sobre los modos de producción socialista. Gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Yasmín Rugel Solís y les vamos a hablar sobre los modos de producción de la humanidad por Karl Marx. Se me asignó el modo de producción primitiva. Es una de las distintas formas en las que se organiza la producción de bienes y servicios en una economía. Pero, ¿en qué consiste la producción primitiva? De acuerdo con Marx, la historia cuenta con una cronología por la que han pasado una serie de distintos modos de producción, todos ellos basados en las fuerzas productivas y las relaciones de producción. La producción primitiva hace referencia al modo de producción de la primera de las distintas etapas de la organización política y social de la humanidad. Ahora les voy a hablar sobre las características que definen a la producción primitiva. 1. Se basa en las primeras civilizaciones de la historia. 2. Su forma de organizarse es en tribu. 3. Lo conforman distintos grupos. 4. Se basaba en economías de subsistencia. 5. Los integrantes intercambiaban bienes en base de cooperativismo. 6. No existía la propiedad como tal. Ahora les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de la producción primitiva. Las ventajas. No existía jerarquías políticas. No se producían situaciones de explotación laboral. Se producía una continua cooperación entre los humanos y también una sociedad limpia y responsable con el medio ambiente. Ahora les hablaré sobre las desventajas. 1. La economía de subsistencia. 2. Los sistemas centrados en la supervivencia. 3. Muy escaso nivel de desarrollo. 4. Niveles de vida muy bajos y simples. Y 5. No existía desarrollo social. Gracias, licenciado. Bueno, yo voy a hablar sobre los modos de producción de la humanidad por Karl Marx. El modo de producción esclavista fue uno de los sistemas de organizaciones de la producción que define Karl Marx. Así, Marx definió este modo de producción como el modo existente en las sociedades de la época clásica, un modelo en el que los ciudadanos carecían de derechos. El modo de producción esclavista. Modo de producción esclavista, el hombre, para satisfacerse sus necesidades, esclavizaba al hombre y éste no tenía derecho a nada. Aparece la división de clases sociales
y la propiedad privada se hizo presente, surgiendo entonces el dinero. Así, el modo de producción esclavista se atribuye a las sociedades de la época clásica, como Grecia o Roma, un modo de producción básico basado en la servidumbre plena. En este modo de producción había habitantes que no poseían derecho. El modo de producción, así como los otros vertientes existentes como definidas por Karl Marx y Friedrich Engels. Voy a hablar sobre las características del modelo de producción esclavista. Entre las características que definen el modelo de producción esclavista podemos destacar varias. Así, el modo de producción se integra por una serie de rasgos que las distingue del resto. Una de ellas es los esclavos eran personas que en la ley figuraban como objetos. 2. El amo de estos deberían alimentarlos y proporcionarles residencia. 3. El modo se sostenía por la masiva esclavitud a nivel global. 4. Eran propiedades del amo formado parte de su patrimonio. Y 5. Eran utilizados como objetos de cambios. Además, conviene destacar que había diferentes niveles de esclavos. Los que mejores condiciones tenían eran los que más sabían leer, escribir y llevar las cuentas del dinero. Y las clases sociales en el modo de producción esclavista. Las clases sociales que existían en el modo de producción esclavista, de acuerdo con Marx, son esclavos. Los esclavos eran ciudadanos sin derecho. Estos eran propiedades de sus amos, el cual decidía sobre ellos. Y los ciudadanos libres eran ciudadanos con derechos, que podían contar con propiedades, incluso tener esclavos a su cargo. Hola, mi nombre es Samantha Murillo y les voy a hablar sobre el modo de producción feudalista. El periodo del feudalismo en Europa tiene lugar a partir del siglo IX al siglo XIII. Se dio por los factores fundamentales como son las invasiones bárbaras que se asolaron en Europa, es decir, en el Imperio Romano de Occidente. Formaron Imperio Romano y Germánico. El modo de producción feudalista, este modo de producción da origen al capitalismo, tiene características de la Edad Media, además también es el esclavismo, es desintegrado por lo que los campesinos libres buscaron el sustento a partir del señor feudal. Así aparece otra forma de esclavitud laboral. Las características de este modo de producción es que los campesinos tenían que destinar parte de la producción al señor feudal. Otra característica es gracias a este pago el señor les dejaba las tierras, les daba una vivienda. También se basaba en modelos de la explotación agropecuaria. Las relaciones eran relaciones de vasallaje. El señor feudal también dotaba la protección al campesino y la unidad productiva mínima era el feudo. Las clases sociales del modo de producción feudal son: el señor feudal es un noble aristócrata con el capital y el poder para establecer el vasallaje. El campesino es un vasallo, este debe pagar al señor feudal para los servicios, para alimentarse, también para recibir alojamiento y manutención. El clero es compuesto por la iglesia y los miembros de la misma. Gracias. Buenas tardes, compañeros presentes. El modo de producción que me tocó fue el modo de producción capitalista. A continuación les voy a proyectar unas diapositivas para que obtengan un poco más del conocimiento. Ok, a continuación aquí podemos observar que dice modo de producción capitalista. Pues tenemos una frase que dice así, que el comunismo y el capitalismo son dos cargas de un mismo moneda, es decir, que más combatientes mutuamente que complementan en un único fin, es que conseguir la total destrucción de los valores eternos de los humanos. Aquí nos dice esta diapositiva, pues en esta podemos ver que es el inicio de la modo de producción que podemos observar aquí. A continuación les voy a
proyectar qué es el modo de producción. Aquí nos dice que el modo de producción capitalista es una de las formas en la que se puede representar la forma de organizar la producción de bienes y servicios. Es decir, que en este modo de producción vamos a ver cómo se representa una organización de producción de bienes y servicios de una economía o de la sociedad. Su principal desarrollador fue Carlos Malm, que él fue el que clasificó la historia de distintos modos de producción en orden. Es decir, además del modo de producción, tenemos diferentes modos de producción, como el feudalista, el esclavista, etc. Dice que este es aquel principio de la sociedad capitalista surgió después de la revolución burguesa, que acabaron con el modelo feudal del del medieval. Es decir, que este surgió después, luego de que el modo feudal cayera. Aquí podemos observar cómo las personas, como vemos aquí un pueblo, vemos una balanza, que en esta balanza se divide en dos, ¿verdad? Aquí podemos observar a el pueblo pidiendo, digamos, como que justicia por este modo. Y acá podemos ver a una persona, un burgués, pues que el pueblo le pagaba impuestos a los burgueses. Aquí podemos observar la siguiente diapositiva que nos dice que este modo de producción fue dirigido por Carlos Marx y Friedrich Engels. Es decir, que estas dos personas, aquí podemos observar que y aquí tenemos la imagen de Carlos Marx y la imagen de Friedrich Engels. Es decir, que estas dos personas que tenemos aquí, ellos fueron que dijeron, vamos a hacer este modo de producción capitalista, vamos a hacer para que la sociedad no se vea afectada por los otros medios como el feudal, el esclavista. Es decir, que aquí podemos que este es un sistema económico. Es decir, que aquí nos dice que el modo de producción capitalista es considerado como un sistema económico. Los marxistas, ¿quiénes son los marxistas? Los marxistas son los seguidores de Marx. En muchos países como China, Vietnam, Turquía, diferentes países, existen muchas personas que son marxistas. Y ellos lo definen como un modelo de producción, Es decir, que estas personas, que en la actualidad todavía hay un modo de producción capitalista en diferentes países, todavía ellos ven a Marx como una persona, un genio, porque hay diferentes lugares pues en la actualidad que hay estatuas de Carlos Marx, hacen comercio, publicidad de Carlos Marx y Friedrich Engels. En la siguiente diapositiva podemos ver las características del modelo de producción capitalista. Es decir, que a continuación vamos a ver diferentes características la cual generó este modo de producción. Aquí podemos decir, el primer ítem nos dice que la producción se estableció bajo un sistema de propiedad privada. Es decir, nosotros como personas tenemos una casa, esa casa es nuestra propiedad privada. Y de ahí este se estableció como un sistema de propiedad privada. El segundo ítem nos dice que los bienes y servicios se adquieren en los mercados a través de la fluctuación de los precios. Es decir, que los bienes y servicios se acumulan pueden ser mercados, en las tiendas, que esto pues les paga a diferentes personas que trabajan ahí. También podemos decir acá, el tercer ítem dice que los dueños de los medios de producción son los que más dominan, la clase dominante. Es decir, desde la antigüedad han existido esta clase dominante, porque en la actualidad podemos ver el rey como una clase dominante y la nobleza. Es decir, que el rey en la antigüedad era la clase dominante. En los otros diferentes eras de la historia, pues podemos ver que también los burgueses eran el medio dominante. Así que la clase dominante es la que explota con fuerza a la producción trabajadora. Es decir, ¿por qué se dio este modo de producción? Porque las clases de dominantes, digamos, como los burgueses, ellos explotaban a sus trabajadores, a los trabajadores de en ese tiempo, pues los explotaban, y para ellos generar su plusiva. ¿Qué es decir plusiva? Pues
digamos como que bienes, más o menos así tiene un significado como de bienes, y ganar ganancias, pues para que ellos tuvieran, digamos, más dinero que otras personas. También podemos decir que acá nos dice que para Carlos Marx la clase capitalista genera la servidumbre del proletariado. En este sentido, el trabajador depende del proletariado, del capital, para generar una venta para vivir. Es decir, nosotros, si nosotros trabajamos para un jefe, nosotros somos el proletariado, ¿verdad? Entonces nosotros estamos dependiendo de nuestro jefe porque él es el que nos da el dinero para nosotros ganar. La siguiente tenemos las ventajas de producción de capitalista. Aquí podemos observar cómo el proletariado está uniendo fuerza para poder derribar a los burgueses. Esto ha pasado en la historia. Aquí podemos observar. Dice que la efectividad y la flexibilidad a lo largo de sus pocos siglos de vida. El sistema capitalista ha sido para generar riquezas y adelantos vertiginosos en aspectos científicos, técnicos y económicos, y en los mismos tiempos para adaptarse a ellos. Es decir, cambiando los tiempos y sostenerse a inicios de hoy. Es decir, que también tiene adelantos vertiginosos y aspectos científicos, técnicos y económicos. A medida que va pasando el tiempo, esto va tomando ciclos de vida, es decir, que el sistema capitalista hace generar riquezas y para las personas en los campos como son científicos, técnicos y económicos, para que así se puedan adaptar a ellos. Siguiente tenemos lo que es la liberalidad, es decir, que el capitalismo requiere de importantes cuotas de libertad económica e individual para hacer posible el emprendimiento, ya que el riesgo empresarial y el surgimiento de nuevas iniciativas. Es decir, que esto surge pues ya que las personas de cuota libertad o economía individual, para que ellos no tengan, para que su emprendimiento no esté en riesgo empresarial y que puedan así muchas más personas jóvenes iniciar sus nuevas iniciativas de emprendimiento. Es decir, que la intromisión del Estado en las dinámicas que idealmente tendrá que regular la paz del mercado o la invisibilidad del mercado, la existencia del último materia del debate. Como nos dice aquí, que esto es para generar paz en el mercado, que personas, para que los emprendedores puedan tener su propio negocio y no estar peleando por quién merece lo más. Y aquí podemos ver que una persona, pues una mano de una persona está ahorrando y con lo que él va ahorrando, pues puede montar su pequeño negocio y después expandirlo a nivel mundial o puede globalizarlo. En la siguiente tenemos la que permite el movimiento de clase social. Es decir, que las personas de baja clase social, pues quieren como que un movimiento a la clase alta, es decir, como que van a estar juntos, pero no se va a significar lo mismo. A continuación dice, la tendencia de dinero en principio no está sujeta a ningún otro tipo de condiciones humanas, como genera la sangre en el caso de las sociedades de casta y afecta las prácticas importancias del poco mercado económico, que el tipo de valores profese a un capitalista, ya que esto permite que las clases inferiores puedan, en teoría, ascender a medias que acumulen capitales y las superiores descender a medida que pierden su capacidad de hacerlo. Es decir, que la clase media baja puede juntarse con una clase inferior, ya que esta persona va ascendiendo de poco en poco y la persona que está en lo alto, o digamos la persona de clase alta, puede ir bajando o aumentando, sigue subiendo. Y esto es importante porque aquí une las clases. Si una persona que con clase baja, él hace su negocio, se junta con personas, digamos, como que de clase un poco más, de clase alta, digamos, en este caso, él puede generar ingresos, puede trabajar y va reuniendo hasta que que su clase vaya subiendo. Acá también tenemos las desventajas. Como el capitalismo tiene ventajas y desventajas, es hora de nombrar las desventajas del capitalismo. Nos dice que el capitalismo es la distribución de desigualdad de riqueza. Es decir, que en los tiempos antiguos
y en la actualidad todavía se ve esto, todavía existe la desigualdad de riqueza, ya que esto no está determinada por la sangre ni por otros factores, sino que por la cantidad de dinero que tenga la familia. Es decir, la familia Martínez, vamos a poner un ejemplo claro de dos familias, familia Martínez y familia León. Un ejemplo, la familia Martínez tiene, para decirlo más sencillo, es rica y la familia León es un poco, digamos, pobre o clase baja, ya que esto también puede afectar las condiciones de las dos familias, ya que esto no está determinado, ya que una de las dos, una tiene más dinero que la otra, ya que las generaciones venderán que vienen al mundo en franca desigualdad. Es decir, que una familia va a tener más oportunidades que la otra. Es decir, la familia rica puede tener más oportunidades de trabajo, de valores, de escuelas privadas, de muchas otras cosas que una familia pobre que pues sus hijos pueden estudiar en una escuela pública, no van a tener el trabajo que tiene otra persona, pero eso es importante en la educación para que estos pequeños niños pues se vayan sabiendo un poco más del conocimiento y adquirir, y ahí veamos cuáles son los mejores. Entonces, ya que esto no genera en forma de la sangre, ¿no? Sino que esto va de forma de votación de dinero. Es decir, el que va más adquiriendo más dinero, y también puede determinar muchos pocos. Es decir, que el dinero al circular genera más dinero y enriqueciendo pocos en determinados de muchos. Ya que esto, es decir, la persona que tiene dinero va generando dinero en una empresa, en otra, etcétera, etcétera, pues genera más dinero. Y una persona que no trabaja, que no tiene, digamos, un trabajo seguro, ellos van acumulando deudas, cosas así. Entonces, miren, aquí podemos observar la imagen que vemos a un burgués que tiene un montón de bolsas de dinero y acá vemos a un proletariado que le está pagando su dinero. Entonces, un ejemplo, el señor de aquí puede ser que el jefe y él el trabajador, entonces le está pagando tal vez una deuda que ellos tuvieron. La segunda nos dice que el consumismo, una de las cosas también, yo creo que más como devastador de esta producción capitalista, el consumismo, es decir, que las personas compran cosas indebidas que no son necesarias. Aquí podemos observar que dice que la sociedad generada por el capitalismo está centrada en el consumismo y la obtención del capital, a menudo olvidando lo que es realmente significa, quedando así atrapada en una espiral de consumo innecesario. Como les decía, que el consumismo es consumo innecesario. Ellos van comprando por comprar. Ellos no tienen digamos como que algo así. Un ejemplo, voy a comprar dos paquetes de sal. Ellos van comprando 4 paquetes de sal. Pues no está bien, porque ellos pueden obrar, y pues si ellos tienen, aquí podemos observar que esta persona pues lleva libros, muchas cosas que tal vez no son necesarias para él. Y por eso es muy importante, esto es una de las desventajas muy real que se ve todavía en la actualidad, que hay muchas personas que todavía hacen consumismo. Acá también vemos unas también de las causas importantes y desventajas, el daño ecológico. Las empresas, como ya he dicho, las empresas, las fábricas, ellos dañan el corazón del sistema, ellos dañan el corazón de la naturaleza, ellos destruyen esto. Es decir, que el daño ecológico, pues, dice que la actividad industrial es el corazón del sistema capitalista. Aquí nos dice que la actividad industrial, es decir, fábricas, es el corazón del sistema capital. Es decir, que gracias a fábricas o al sistema industrial, el sistema capitalista sobrevive, porque gracias a las fábricas, ellos van, digamos que, promoviendo muchas cosas, ejemplo, cuadernos, ¿no? Pero ellos no toman en cuenta el daño ecológico que le están haciendo al planeta.
Dice que durante casi un ciclo que se entregó la explotación de los recursos naturales sin tomar en consideración al medio ambiente, ya que como impacto ecológico vertigó sus sustancias de desechos industrial, ya que tenía esto a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. En cambio climático está afectando muchas catástrofes ecológicas que se asoman al horizonte de un futuro cercano para las nuevas generaciones y también exigiendo cambios radicales e inmediatos en el modelo de producción capitalista. Es decir, que ellos como personas que son empresarios, capitalistas, que ellos se den cuenta que el daño que le están haciendo a nuestro planeta es inaceptable, porque esto está afectando a las nuevas generaciones y esto puede afectar mucho más al planeta, porque si vivimos en un país, digamos, en un mundo contaminado, puede contraer nuevas enfermedades, virus y muchas cosas que pueden dañar a nuestro planeta y afectar a las nuevas generaciones. Y dice que esto se comenzó a finales del siglo XX y inicios del siglo XXI. Espero que les haya gustado mi explicación del modo capitalista de Carlos Mal y considerado por Friendly Andrew. Espero que les haya gustado. Gracias. Ay, güey.